Fenomenal. Oye, se me ocurre una idea. A ver, a nadie le amarga un dulce y lo de las chuches motiva. Yo estoy dispuesta, en la zona de la verdad, a comprar esta tarde al acabar, si acabamos antes de las 10 y no han cerrado las tiendas, guiño, guiño, chucherías. Entonces, la mesa que yo mañana cuente que hay más de 10 sonrisas, más o menos, en esos minutos, tiene bolsa de chuches. ¿Hacemos trato? Quien quiera trato, levantamos la mano, porque no da tiempo a chocar. Sois golosos. Pues hay un postre para comer que ya verás qué rico. Vale, trato hecho, maravilla. Y hablando de maravilla, me encanta una mesa en la que hay tanta diversidad de acentos. Es que yo soy muy fan, porque yo en Ávila no tengo acento, nunca lo he tenido y ahora aquí menos, porque en Ávila era Sara Escudero y aquí en Madrid soy Sara Escudero. Pues hombre, la musicalidad no es lo mismo que ese acento mexicano, que ese colombiano, que tal, es que no es igual. Pero sobre todo es que cuando ves mesas así dices, esta gente es de palabra, es de verdad, o sea, trabajáis en equipo. No como mi cuñado. Todos tenemos un cuñado que tiene malas frases. Mi cuñado estuvo 28 años de autónomo. Le han metido, se ha cambiado, se ha metido en una empresa. Digo, ¿qué tal? ¿Qué tal trabajar con gente? El trabajo en equipo, ¿te motiva, Luis? Y me dice, y tanto, le puedes echar la culpa a otro. Claro, con esa cosa vamos mal. En fin, a quien no solamente no hay que echarle la culpa de nada, sino que hay que darle un cariño especial, voy a presentar como él. Ahora no hay una mesa en concreto, ahora hay un pasaje. Ahora vamos a ver varios cuadros, varias fotos, varias imágenes. Ahora vamos a recibir al padre de todo este sarao. Por favor, fortísimo el aplauso para Javier Íscar de Hoyos. Esa mirada. Vamos allá. Vamos allá. Muy buenas, muchas gracias. La verdad que estoy encantado de seguir aquí con vosotros y que estéis acompañándome. Ya son las 2:30, tendréis hambre. Y encima voy a hablaros de emociones y voy a hablaros de sesgos y de arbitraje y también de arte o desde el arte. Y justo después de Donald Trump, como para hablar de emociones y sesgos, ¿verdad? Y el arte y las emociones están conectadas desde siempre y todos lo sabemos. Desde tiempos remotos el arte ha sido la forma más profunda y es todavía de la expresión emocional del ser humano. La pintura, la escultura, la literatura, el cine, el teatro, la música, la fotografía, no solamente expresan emociones, sino que al final las despiertan con toda su intensidad. Dicho de otra manera, el arte no es neutro, el arte conmueve, el arte perturba, el arte serena y, por supuesto, el arte también inspira. Y esto se debe, el origen, en mi opinión, está en un efecto que es bidireccional. Al mismo tiempo que el arte genera emociones en quienes lo contemplan, también las emociones del artista hacen que su obra tenga una forma o tengan otra. Dos ejemplos sobre esto último. Uno lo veremos esta tarde en una de las mesas redondas, la obra del Grito de Munch. El Grito de Munch no se entendería sin comprender el pavor existencial del autor. O, por ejemplo, la Novena Sinfonía de Beethoven no tendría esa vibración de triunfo sin entender la lucha interior del propio Beethoven. De alguna manera, el arte no solamente es la expresión o refleja un estado de ánimo, sino también lo condiciona, lo moldea, lo amplifica o lo alivia. Por tanto, el arte transforma emociones y las emociones influyen en cómo percibimos el mundo. Y si eso es así, podemos ir más allá, podemos dar otro paso más. ¿De qué manera las emociones influyen en la razón, en el juicio, en la decisión? ¿Cómo un árbitro que tiene que estar regido bajo los principios de independencia e imparcialidad puede tomar una decisión bajo una influencia, aunque sea sutil, de un estado emocional u otro? Todos los estudios que se conocen de psicología cognitiva o neurociencia jurídica afirman con contundencia que las emociones afectan a la toma de decisiones, incluso en contextos aparentemente racionales como pueda ser el arbitraje. Un ejemplo, un estudio que se hizo en el año 2011 de jueces israelíes que tenían que tomar decisiones sobre audiencias de libertad condicional. Se demostró que los jueces israelíes eran más proclives a conceder la libertad condicional después del almuerzo que antes, donde eran mucho más reacios. ¿Por qué? Pues todo tiene un nombre. Y esto se explica parcialmente con lo que se llama el agotamiento del ego, de ego depletion, que es algo así como que la capacidad de autorregulación cognitiva
se reduce cuando el individuo está física o mentalmente o emocionalmente fatigado. Así es, por tanto, los artistas se ven afectados por sus emociones en sus obras, está claro, y todos nosotros también. Y, por supuesto, también los árbitros. Un ejemplo a la ligera. Imaginemos un caso donde el tribunal arbitral está sometido pues, bajo presiones mediáticas, hay un efecto político importante, se juegan miles de millones de dólares, incluso hay insinuaciones de corrupción que provocan un estado emocional de los árbitros que puede ser de ira, de decepción, de desasosiego, incluso a lo mejor de confianza o de optimismo. Pero eso les hace tomar una decisión que puede ser incluso la de renunciar a seguir siendo parte del tribunal arbitral. Decisiones lícitas que son defendibles, evidentemente, que yo aquí ahora también las defiendo. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el estado emocional de un árbitro? O lo que es peor, ¿cómo sabemos si ese estado emocional del árbitro puede afectar o no a una toma de decisión, aunque sea de manera sutil? Eso es muy difícil de entender. Por ejemplo, yo estoy aquí delante de vosotros. Mi estado emocional es de tranquilidad aparente, tiemblan las piernas, de seguridad, de comodidad, o justamente lo que me está pasando es que mi estado emocional es de frustración, que lo que me está sucediendo es que no siento que mis sensaciones son distintas a las que aparentemente estoy dando y eso puede provocar un cambio en mi toma de decisiones. O que el hecho de estar aquí y ver que la reacción de la audiencia no es la que yo esperaba me hace sentir decepcionado o curioso. Y esto hace que, bueno, parece que hay cierta interacción entre nosotros y mi estado emocional es más bien de optimismo, de felicidad, de confianza. ¿Y qué ocurre si además esas sensaciones no van solas nunca? Se acompañan con otras. Y el hecho de haber pasado estos primeros 8 minutos, esa confianza se mezcla con alivio. Y mis sensaciones de alivio, de relax, que provoca en mí pues, hasta sorpresa, porque veo que hay cierta atención en la audiencia. O eso me hace, no sé, imaginaos lo que puede ser aún peor. Que esté ahora mismo recordando algún episodio triste, algún episodio que me hace sentir afligido. Disculpadme. Haberme lo dicho, hombre. Ya, por favor, deja de llorar. Ya está bien. Os presento a mis emociones. Mis emociones son, aquí tengo a Dike. Dike es la justicia, es mi personaje de acción. Es la rausa, el arrebato, la garra, la furia, el ímpetu. Es impetuosa, es entusiasta, es poderosa, es impulsiva. Y eso hace que sea un poco de mecha corta, precipitada. Y a su lado está Irene. Irene es la paz, es mi personaje de reflexión, el seni. Es la cordura, es la sensatez, es el cerebro, el sentido común. Es caprichosa, es introvertida, es calmada, es tolerante. También es irónica y bromista. Y, bueno, me acompañan siempre, de toda la vida. Las emociones, desde que nacemos, nos acompañan. A veces no las controlas. Durante la niñez, la adolescencia, esas pataletas de niño pequeño, esas respuestas a tus padres y demás, es verdad que son ellas las que te controlan y luego con el paso del tiempo uno intenta gestionarlas y las emociones se gestionan de la manera que pueden y poco a poco vas controlando las emociones y haciendo que efectivamente no te precipites, tomes decisiones con mesura y que, bueno, de alguna forma cuentes más hasta 15 antes de tomar la decisión. Y eso es lo que hace un poco la madurez. Si algo tiene de bueno cumplir años puede ser solamente eso, que aprendes a gestionar mejor las emociones, o a lo mejor eso tampoco es tan bueno y a veces ser impetuoso no es tan malo. Pero yo no creo que las emociones por sí solas sean las que puedan provocar que haya ausencia de imparcialidad o independencia, porque el gestionarlas provoca efectivamente que uno pueda tomar decisiones con las mismas garantías de imparcialidad e independencia. Pero lo que estoy convencido es que ninguno de nosotros, ninguno, es neutral al 100%. Ninguno.
Y esa falta de neutralidad no depende de nuestro estado emocional, como decía al principio, porque ya estamos gestionando. Yo no creo que un árbitro que se sienta disgustado, enamorado, fastidiado, o sea optimista o confiado o seguro, afecte a que en la toma de decisión que afecta a terceros, que se juegan mucho, esté incumpliendo esos principios que son rígidos y que deben ser así, que son de independencia e imparcialidad. Todo lo contrario. Pero sí que nacemos con una mochila de sesgos. Una mochila de sesgos que dependen de nuestro ambiente familiar, dónde hemos nacido, la raza, la orientación sexual, la religión, las ideologías. Y eso depende de la suerte o la mala suerte de haber nacido en un sitio, en un lugar y en una forma determinada. Los estereotipos, los prejuicios que a veces se crean y que hablaremos después para ver que efectivamente no somos ajenos a esos sesgos y nos pasa a todos nosotros. ¿Qué sesgos hay? Están definidos de mil maneras. Hay sesgos universales, sesgos cognitivos, sesgos reales, apariencia de sesgos, sesgos conscientes, inconscientes, sesgo retrospectivo. Y yo lo que voy a intentar primero es definirlos, poner un par de ejemplos y luego hacer una ruta guiada más adelante con 4 cuadros para intentar explicaros lo que son los sesgos reales, la apariencia de sesgos y sesgos inconscientes y retrospectivos. Sesgo universal, de todas formas, sería aquel, yo escuché hace poco una ponencia de Eduardo Silva que decía: sesgos universales en el arbitraje. Los coárbitros siempre tienden a favorecer a la parte que los designa. Es un sesgo. Sesgo universal en el arbitraje. Los testigos siempre mienten. Es un sesgo. Otro sesgo universal en el arbitraje. La prueba documental es la única que importa. Es un sesgo. Yo no creo que sean ciertos, pero son sesgos que conviven con nosotros. Sesgos cognitivos. El hacer una lectura parcial por afinidad, por familiaridad o por interés con la parte o con la posición de la parte. Un ejemplo futbolístico, para entendernos bien. El partido de ayer, los aficionados del Barcelona vieron que lo que era penalti no fue penalti y lo que fue penalti no fue penalti. Mientras que los aficionados del Inter lo vieron justamente al revés. ¿Por qué? Nuestra capacidad lo que hace es intentar ver las cosas de la forma que nos interesa, por afinidad o por familiaridad o por amistad y demás. Y eso hace que efectivamente hagamos esto. Yo no podría leerme una demanda de un amigo porque haría una lectura sesgada, porque intentaría hacer una lectura favorable a esa demanda. Pero, ¿qué sería entonces un sesgo en arbitraje internacional? Pues creo que sería la inclinación consciente o inconsciente de un árbitro en favor de una parte o de su posición que aparentemente pueda provocar que su imparcialidad o independencia esté bajo presión a la hora de tomar la decisión. Entonces, voy a hacer un recorrido con una fotografía y 3 cuadros para explicaros lo que son las líneas rojas, las líneas naranjas y las líneas verdes de las reglas de la IBA. Habría sido mucho más fácil hacerlo con cuadros o fotografías que hacerlo con tanta. El primer cuadro que vamos a ver es una fotografía que expresa muy bien lo que es un sesgo real, que es una inclinación consciente a favor o en contra de algo o de alguien. Para poneros en contexto, esta fotografía se tomó en el año 1957, pero es a raíz del caso Brown. El caso Brown fue una resolución muy importante de la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 54, que declaró inconstitucional la segregación racial de las escuelas públicas. 3 años más tarde, en Little Rock es un pequeño pueblo de Arkansas, lo que provocó es que 9 alumnos de raza negra fueron a estudiar a la escuela pública junto con las personas de raza blanca. Y aquí tenemos el claro ejemplo cómo se ve el odio, el racismo, claramente en una fotografía que se hizo famosa y dio la vuelta al mundo. La mujer blanca, que se llama Nancy Cassidy, increpa a la mujer negra, se llama Elizabeth Eckford, que se hicieron famosos porque efectivamente es un reflejo real de lo que no puede suceder. Intentaron mucho más tarde, a los 30 años, hacer lo que se llamó el póster de la reconciliación, que fracasó porque ninguna de las dos, sobre todo la de raza blanca, había perdonado y había asumido que efectivamente estaba equivocada. El problema no es que esto es una línea roja claramente, que está exagerado o no, es que a lo mejor tenemos que hacer una llamada de atención el por qué todavía pasan estas cosas. No solamente es que haya países que tengan regulaciones que se inclinan hacia un sesgo claramente real por ideología o por sexo o por orientación sexual, sino que también hay personas todavía que tienen una posición en contra de otras simplemente por eso,
por ser de otra raza, por ser de otro género, por tener una orientación sexual distinta o por razones que se nos escapan. Y creo que, al menos, con que haya solo una persona ya es demasiado para que eso pueda ocurrir. Pero bueno, dejamos ese tema que es para otro momento, pero que creo que es bueno que luchemos contra estos momentos o elementos que parece que pasó hace 68 años, pero realmente todavía en la actualidad siguen ocurriendo. Muchas gracias. El siguiente cuadro refleja un poco lo que sería la apariencia de sexo, que es algo así como la inclinación no tan real, sino aparentemente real a favor o en contra de una de las partes. Y encontré este cuadro, que me parece que es una maravilla de cuadro, que es El regreso del hijo pródigo de Rembrandt, que refleja efectivamente el favoritismo del padre en favor del hijo arrepentido y en contra del que aparece en las sombras, que es el hijo, en teoría, comprometido y que fue un ejemplo para el padre. Yo creo que en un arbitraje esto también ocurre, y estamos ya en la zona naranja, donde hay una apariencia de sesgo, pero yo estoy convencido que el padre quiere por igual a los dos hijos, por poner un símil con el arbitraje. Pero aquí yo creo que hay que saber que revelar circunstancias que puedan afectar a la imparcialidad o la independencia es bueno y es natural, y hay que decirlo todo. Y aquí, evidentemente, hay una apariencia de sesgo a favor de una de las partes. ¿Qué ha ocurrido en el arbitraje? Que esto lo hemos intentado ordenar con mecanismos como la declaración de independencia e imparcialidad, como las designaciones por instituciones de los presidentes, designaciones de todo el tribunal por instituciones, designaciones por consenso de los presidentes de tribunales, publicidad de recusaciones, códigos éticos, etcétera, 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 que al menos te dan una visión de por dónde tienen que ir los tiros para que efectivamente haya confianza plena en todo el tribunal y no solo en alguno. Y bueno, se está consiguiendo. Para entender la zona verde, que para mí ha sido la más complicada de entender, era cómo os explico qué es para mí el sesgo inconsciente, que todos tenemos dentro, todos llevamos. Y encontré este cuadro, no es un cuadro, esto está hecho con tela, son hilos tensados, que es una autora chilena, además, como había mucho chileno en el Open, es un guiño a los chilenos, se llama Daniela Castillo, que me pareció que sí que nos expresa que cómo nuestros sesgos se entrelazan entre sí y a veces tenemos una opinión inconsciente simplemente por una apariencia, un comportamiento de una persona. Yo pongo un ejemplo muy tonto, que es ¿por qué cruzamos de acera cuando viene una persona que realmente nos incomoda? Porque al final genera emociones. Tenemos sesgos por nuestra forma de ser, por donde hemos nacido, por nuestro ambiente familiar, que hace que tengamos una percepción que son, al final, atajos mentales, que son estereotipos, que son prejuicios, simplemente por aspectos físicos o comportamientos de otras personas. Yo una vez iba caminando y cruzó una mujer, era de noche, hace muchos años, porque iba yo delante y yo estoy seguro, por supuesto nunca le pude increpar nada, sino me dio pena que una mujer cruce de acera porque se cruce un hombre por el mero hecho de ser hombre en su camino. Era de noche, no había nadie, pero lo entendí y me dio pena porque eso ocurre y todos tenemos ejemplos y todos, yo creo, alguna vez hemos cruzado acera por los prejuicios, estereotipos que nos da ese sesgo inconsciente. Otro ejemplo que os pongo es un caso real. Una de vosotras, socia de un despacho importante en un arbitraje internacional, le pasó que en una audiencia uno de los miembros del tribunal le dijo: tráeme un café, porque confundió a la socia, que por ser mujer podía ser la secretaria. Ya no ocurre, o sí, pero ha ocurrido demasiadas veces, el intentar asociar un género o una raza a algo que realmente no es. Y esto lo pongo de ejemplo porque efectivamente, no puedo decir quién es, porque efectivamente luego me reñiría si lo digo. Pero esos son los sesgos inconscientes. Las partes se juegan mucho y también se juegan mucho sus abogados. Los árbitros tenemos que entender que no van contra nosotros, que tienen que defender los intereses de la mejor forma posible. A veces tienen que ser agresivos, a veces tienen que ser pausados, a veces tienen que poner pegas, y eso es porque tienen que defender los intereses de una de las partes. Y, por supuesto, los árbitros tenemos que gestionar de la mejor forma posible las emociones. Pero no es fácil, pero tenemos que comprenderos. Y de aquí pasamos al sesgo retrospectivo, que me parecía interesante comentarlo, porque ha habido casos en el arbitraje de inversión que explican mejor, a lo mejor incluso que esta fotografía, lo que es el
pues al final tomar decisiones de hechos pasados con el conocimiento de lo ocurrido en el futuro. Esta fotografía, que yo creo que es la fotografía más vista, incluso algunos tendréis fotos por haber ido a Nueva York y haber hecho la foto en algún momento, refleja un poco lo que pasaba en el año 1932 y lo que pasa ahora. Esto al final eran pues, 11 obreros tomando, pues, comiendo, almorzando en esta viga, en el skyscraper. Y claro, en su momento esta foto provocó algo así como la revolución industrial. Era la sensación de sabiduría, de poderío, bueno, al final era el futuro, ¿no? Y todas las reflexiones que se hicieron en aquella época fueron de vamos por el buen camino. Esta fotografía hoy sería incumplir todas las normas de derechos humanos, de derechos del trabajador, todas las normas de ESG, etcétera. Para que veamos a veces que es evolución, evidentemente, pero que muchas veces hay circunstancias que provocan que los árbitros tomen decisiones futuras sobre hechos que ocurrieron en el pasado. Ejemplos. Está el caso de la minería mecánica en cielo abierto, como es el caso de Infinity Gold contra Costa Rica. Casos, salud pública, Philip Morris contra Uruguay. Casos, centrales nucleares, caso de Waterfall contra Alemania. Se analiza y se toman decisiones con conocimientos de lo que ha sucedido después. ¿De acuerdo? Y esto al final provoca efectivamente un caso clarísimo, es el caso del COVID. No es igual tomar una decisión que provocada por el COVID en el año 2021 sobre hechos que han pasado en febrero y en marzo del 2020, que provoca que los árbitros ya han sabido qué ha ocurrido en marzo, abril, mayo y junio del 20 y toman una decisión respecto a eso. Y seguro que todos tenemos algún ejemplo. Pasando de los sesgos, para que nos hagamos una idea de cómo afecta las emociones y los sesgos y nuestro estado de ánimo al arbitraje, voy a hacer otra guía sobre lo que son la parte de la prueba, donde quiero que con cuadros también comprendáis que a veces nos enfrentamos los árbitros ante situaciones que aparentemente son cómodas, pero que no lo son tanto. Entonces, yo quería compartir con vosotros también 4 cuadros y luego una reflexión final y termino para que no me tiréis tomates ya que estoy aquí en el escenario y vuestras emociones, que veo que se están gestionando bien, no provoque ira y desasosiego contra mí. Quiero que veáis un cuadro que creo que todo el mundo lo ha visto 1000 veces, que es cómo nos sentimos a veces el tribunal cuando llega la proposición de prueba. Aquí lo tenéis, que es el Jardín de las Delicias del Bosco, donde entendemos que hay que proponer y que está todo el tema de producción documental, las testificales, los peritos, documental, y nos encontramos con esto. Y sabemos que son todas importantes y que cada vez que vamos yo este cuadro lo habré visto 1000 veces y cada vez veo una escena distinta, pero lo que quiero es que entendáis que a veces tenemos la tentación de enviaros al infierno, de enviaros al cielo, o a veces pedimos algo de tiempo y es el purgatorio, o sea que no es animadversión tampoco contra las partes. Y este cuadro refleja exactamente que el arbitraje es complejo y que hace falta que cada parte tenga su tiempo y que también los árbitros tengamos nuestro tiempo para poder ver la dimensión de lo que nos estamos encontrando. Luego quiero hacer un guiño a la prueba pericial. Pues los peritos muchas veces hablan de soluciones salomónicas, entonces he encontrado un cuadro muy interesante que explica por qué se puede tener una visión distinta de la misma realidad, donde la misma prueba está en este cuadro. Este cuadro es Relativity de MC Escher, y aquí está la prueba de la pericial de la parte demandante y de la parte demandada. La misma. La demandante dice que sube y la demandada dice que baja. Y los dos tienen razón. Entonces, lo que quiero es un poco que entendamos que muchas veces los árbitros intentamos, evidentemente, comprender que las dos partes tienen peritos extraordinarios y que los dos tienen razón, al menos en el método utilizado, y por eso pues, hay mecanismos como están los careos, está el hot tabbing y una serie de mecanismos que existen en el arbitraje internacional que afortunadamente nos dan las mejores pistas para que el tribunal acabe tomando la mejor decisión. Sobre la prueba testifical, yo creo que no hay cuadro mejor que el que va a venir a continuación. Yo soy de la opinión de que los testigos, cuando lo hacen bien, no ayudan mucho. Es una opinión personal, pero cuando lo hacen mal, te han fastidiado el caso. Y está claro que este cuadro de Leonardo da Vinci pues es un reflejo claro de que hay un testigo que aquí, vamos, se la ha pillado. Cuando Jesucristo dice, uno de vosotros me va a traicionar, pues claro, todos ponen cara de sorpresa menos el traidor.
La pena es que se llama Judas Iscariote y de verdad no es familiar mía, no tiene nada que ver. Eso es una casualidad histórica, pero claro, el artista refleja claramente cómo hay uno que está con la bolsa de dinero, con el brazo que quiere agarrar el pan y el resto pues están sorprendidos diciéndole seré yo y efectivamente pues cuando un testigo mira a los abogados, se contradice, busca sentimiento en una de las partes y demás, pues, al final puede provocar que una mala declaración pues tenga su esencia, su relevancia, aunque sea sutil en el caso. Y por último, sobre la complejidad y la necesidad de dedicar todo el tiempo del mundo para analizar el arbitraje, he encontrado otro cuadro maravilloso, el matrimonio Asdorfini de Van Eyck. Este cuadro uno lo ve y efectivamente dice, qué maravilla de cuadro, es maravilloso, una familia, un matrimonio, está pintado esencialmente, y esto es igual que el arbitraje, donde tú ves el caso y crees que lo estás viendo todo y lo tienes claro, la demanda, la contestación, y claro, pero luego llega la audiencia, luego llega la prueba, y al final, cuando uno se fija en el caso, que es aquí como fijarse en el espejo, te das cuenta que la esencia del cuadro no es el cuadro que estás viendo, sino que está en el foco, en la profundidad, en que para ver toda la escena completa, tienes que poner el foco en el espejo, que es donde está lo que estás buscando para que efectivamente puedas dar una resolución con las pruebas que se han practicado. Este cuadro provocó que el pintor fuese famoso porque todos los pliegos, toda la esencia de la escena del arbitraje está en el espejo y, por tanto, se demostró que efectivamente, igual que en el arbitraje, hay que dedicarle todo el tiempo y no relajarte para que hagan el trabajo los demás por ti. Por tanto, ya para terminar, hemos hablado de emociones, hemos hablado de sesgos, hemos hablado del arbitraje, por supuesto, y yo creo que al final la vida de cada uno de nosotros es un lienzo en blanco. El lienzo en blanco es como nacemos. Yo creo que en el Génesis está el pecado original. Para mí el pecado original, mi interpretación es que tenemos la opción de elegir entre el bien y el mal. Esa es la interpretación que yo hago. Y durante el camino pues tenemos la influencia de nuestros padres, amigos, familiares, maestros, socios, colegas, que hacen que nuestros trazos a veces sean oscuros, a veces sean claros, haya luz, haya color, que estemos bajo la influencia de muchas gentes, de muchas personas que nos quieren, otros que no nos quieren tanto, y que hace que nuestra vida personal y profesional sea un lienzo que se va pintando. Al final somos únicos y somos irrepetibles por mucho que tengamos personas que nos influencien. Por mucho que haya personas que quieran incidir en nuestra forma de ser, por mucho que haya inteligencia artificial que haga estas maravillas y que realmente no puede gestionar nuestras emociones. Y este cuadro, al final, esta obra, tiene que ser personal, porque cada uno tiene que hacer su propia obra, decidir, tomar sus propias decisiones. Y a la postre puede que les guste a unos, a otros no, no importa. Lo que importa es que cada uno sepa que lo que está haciendo hoy, ayer, mañana, es parte de esta obra de arte. Este soy yo. Este es Javier Íscar, este es mi cuadro. No os pido que os guste o no os guste, pero al menos sí siento que soy yo y es mi personalidad. Y creo que cada uno de vosotros puede hacer su propio, lo está haciendo, su propio cuadro, su propio lienzo, y al final cada uno de vosotros, cada una de vosotras es una obra de arte. Muchas gracias. Por favor. Falta la firma para poderlo vender. Ahí. Tú sí que eres una obra de arte. ¡Qué maravilla! Ven aquí a la zona de la verdad. Presi. Ahí, tú al medio, que tú eres el prota. ¿Me vais a decir que no es un trabajazo el que ha hecho este señor para este Ilván? O sea, de verdad, bravo, enhorabuena. El cuadro, ahora sí se puede vender, ahora sí. Hombre, por favor. Mira, además que hay pocos Íscares, o sea, es un apellido bastante exclusivo. Iscariote, imagínate. Calla, no des ideas. Yo tengo que decirte una cosa, Javier, he hecho un ejercicio de investigación y me ha salido, ¿sabes que no miento? Me ha salido una foto tuya de una revista, una publicación que se llama Legal Today, sin barba. Sí. O sea, drama internacional. Sí. No pareces tú, pero es que eres el Benjamin Button del Open. O sea, tú, no sé si hace cuánto conocéis a Javier, pero tú vas rejuveneciendo, con barba o sin barba, pero vas para atrás. Me afeité hace como 4 años y me echaron de casa. ¿No te reconocieron? Sí, sí. No, me reconocieron.
Ese fue el problema. Has vuelto. Ese fue el drama, has vuelto. Bueno, yo creo que lo has vuelto a hacer. Este Happy Hippo lo tenía guardado, me lo tenía más chuches hasta mañana que pienso comprar, pero es que ayer le di a probar esta chuchería rica y con esta fuerza le despedimos para casa. Voy contigo, voy hasta la puerta. Bueno, ¿cómo es el...? Vaya. Ahí está.